nombre es Anderson Carrión, soy del paralelo 103 de la componente práctica de la materia electrónica de potencia 1, y en esta ocasión les voy a implementar en Simulink el circuito del rectificador monofásico onda completo semicontrolado. Bueno, entonces procedemos a ello. Para ello voy a colocar los elementos que necesito. Necesitamos una fuente de voltaje, dos tiristores, y dos diodos. Voy a necesitar mi carga RL. Para ello, series RLC branch la tenemos aquí y la configuramos como una carga RL. Nuestra fuente FEN de voltaje DC o FEN DC voltage source. Nuestros medidores de corriente, current measure, también un medidor de voltaje, el bloque power wheel, y vamos a necesitar también el scope, el pulse generator, un mux. Para el voltaje vamos a necesitar también el de mux para hallar los voltajes de los tiristores. Este es un de mux y este es un mux. Mux de mux. Ok, vamos a proceder a colocar los elementos en el circuito. Tenemos los dos tiristores, los dos diodos, nuestra carga RL, nuestra fuente de voltaje. Ya, ok. Perdón, colocamos los dos. Para ello vamos midiendo. Primero vamos a necesitar nuestro voltaje de salida, el cual es el voltaje de la carga. Vamos a dejar un poco más espacio porque más adelante vamos a necesitar colocar los medidores de corriente. Vamos a hacer un poquito más grande el circuito. Correcto. Vamos a necesitar primero el voltaje de salida. Tenemos aquí nuestro voltaje de salida, el voltaje también de entrada, tenemos mucho cuidado con la polaridad de la fuente y la polaridad del medidor. Bueno, el pulse generator lo conectamos de una vez, nuestros tiristores. Dejamos todo conectado. Bueno,
paso vamos a colocar los valores que nos asignan la práctica número 2. En este caso nos dicen que debemos tener una carga con resistencia 10, una inductancia de 1 milihenry y lo vamos a setear con una corriente inicial de 0. También que el voltaje DC o de la FEN es de 50 voltios. Aplicamos y le damos OK. Asimismo, nuestra fuente AC de voltaje, una frecuencia de 60 Hz que ya viene por default y la corriente pico de 200 RMS. Para ello le multiplicamos por raíz de 2. Correcto, aplicamos y le damos OK. Necesitamos configurar nuestros tiristores. Para ello, primero, antes de configurarlo, le vamos a dar nombre o a etiquetar cada uno de nuestros elementos más importantes del circuito. Este de aquí lo vamos a etiquetar como tiristor 1, TH1. El de aquí como diodo 2, T2. El de aquí como tiristor 3. El de aquí como nuestro diodo 4. Esto obviamente es nuestra fuente AC de voltaje, como ya lo hemos mencionado. Nuestra carga RL. Nuestra FEN. Bueno, y esos son nuestros elementos como que más representativos. Ya, ok. Vamos a configurar nuestro pulse generator. El periodo es 1/60. 60 hace referencia a la frecuencia. El phase delay comienza con un ángulo de 0 y adicional se le suma un ángulo de 90 grados. Entonces 1/60 dividido para 4. Si dividimos 360 para 90 nos da 4. Y aplicamos, le damos OK. OK. Asimismo, nuestro segundo generador de pulso, el periodo hay que ajustarlo a 1/60. El phase delay es de 270 grados. Inicialmente, como se vio en la práctica, el phase delay es de 180 grados. 180 grados. Y adicional a eso, 180 grados. Y adicional a eso se le sumó una señal de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Los 180 más los 90 da 270 grados. Aplicamos. O bueno, primero le configuramos bien los paréntesis, porque MATLAB puede entender otra cosa. Correcto, aplicamos. OK. Así mismo el de acá. Muy bien. Vamos a medir las respectivas corrientes y voltajes para colocarlo en nuestro SCOC. SCOC lo vamos a configurar con 4 puertos, un oscilograma de 4, el sample time para suavizar las curvas en 0.0001. Aplicamos, damos OK. Bueno.
Entonces vamos a seguir midiendo las corrientes. Primero la corriente de salida. La corriente de salida. Perdón, la corriente de entrada, que es la corriente que entrega la fuente. La corriente de salida. La corriente de los tiristores 1. La corriente del tiristor 3. Las corrientes que pasan por los diodos 2 y diodos 4. Damos control R, cortamos aquí, la corriente de nuestro diodo 2. Muy bien. Ahora vamos a utilizar un bloque o una etiqueta llamada from y goto. Bueno, para ello, estas etiquetas es para que el circuito se vea mucho mejor visible para el usuario y no estar viendo muchos cableríos y cosas así, para ser ordenado, mejor dicho. Bueno, como primera etiqueta vamos a poner el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Voltaje de entrada. Bueno, vamos a necesitar varios de estos. Bueno, lo dejamos como estaba. Este es el voltaje de entrada, salida, perdón, Vout. Aplicamos, le damos OK, control C. Este va a ser nuestro voltaje de entrada, lo etiquetamos como Vin, aplicamos, le damos OK. La corriente de salida etiquetamos como Eout. La corriente de entrada, nuestra corriente de entrada, nuestra corriente, etiquetamos la corriente del diodo 2, corriente del diodo 2, corriente del diodo 4, ok, la corriente del tiristor 3 y la corriente del tiristor 1. Corriente tiristor 3. Oh, shit. Esta es la corriente del tiristor 1 y TH1. Aplicamos OK.
TH3, aplicamos y ok. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar también los voltajes de nuestros semiconductores. Vamos a necesitar más etiquetas. Lo insertamos para medir el voltaje o para obtener nuestra señal de voltaje del diodo, este segundo puerto. El primero es correspondiente a la corriente de este tiristor. Necesitamos el voltaje, entonces lo etiquetamos como voltaje TH1, voltaje del tiristor 1. Ok, aplicamos, ok. De igual manera para los otros semiconductores. Bueno, le ponemos aquí. Voltaje TH3, B, TH3, aplicamos, le damos ok. De igual manera con los otros. Voltaje del diodo 2. Voltaje del diodo 4. Aplicamos. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a representar todas nuestras señales que etiquetamos en nuestro scope, en nuestro oscilograma. Bueno, para ello necesitamos este MUX para agrupar las señales en un solo oscilograma. En este MUX vamos a colocar dos señales. Que fueron etiquetadas como el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Ok. En esta de aquí vamos a obtener la corriente de salida. Y out, aplicamos, ok. Aquí las corrientes del tiristor 1 y del tiristor 3. Finalmente la corriente de entrada. Nuestra corriente de entrada, aplicamos ok. Ahora lo que nos faltaría etiquetar son las corrientes de nuestros diodos, también los voltajes. Vamos a agrupar así mismo en estos MUX 1, 2, 3, 4. Bueno, en este de aquí vamos a obtener las corrientes del tiristor 1 y corriente del tiristor 3. Tiristor 1, la corriente, y el tiristor 3, la corriente. Muy bien. En este de aquí vamos a etiquetar la corriente del diodo 2 y la corriente del diodo 4. Bueno, corriente del diodo 2
corriente del diodo 4. Bueno, ya solamente nos faltarían los voltajes de nuestros semiconductores. Asimismo voy a agruparlos como el voltaje del tiristor 1, voltaje del tiristor 3. Bueno, este lo voy a etiquetar como voltaje del tiristor 1, VTH1 como estaba etiquetado, aplicamos OK. Este de acá como voltaje del tiristor 3, voltaje del tiristor 3, aplicamos OK. El voltaje, esto de aquí, el voltaje de los diodos faltantes, el voltaje del diodo 2 y el voltaje del diodo 4. Aplicamos, le ponemos OK. Bueno, OK. Tenemos nuestro circuito final. El tiempo de simulación lo ajustamos a 2 periodos. Asimismo nuestras entradas del SCOC, el tiempo de muestreo ya está OK. Bueno, esta la borramos, tuve más. Bueno, ahora sí simulamos. Guardamos como práctica 2. Guardar. Ahora simulamos y vemos las respectivas señales. Como vemos, podemos obtener vemos las curvas del voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de salida, corriente del tiristor 1 y la corriente del tiristor 2 y la corriente de entrada. Ahora, en estos oscilogramas podemos observar aquí en primera instancia la corriente del tiristor 1 y la corriente del tiristor 3, que ya la habíamos representado en el anterior SCOC. En este segundo oscilograma obtenemos la corriente del diodo 2 y la corriente del diodo 4. Y en estos de acá el voltaje del tiristor 1, voltaje del tiristor 3, voltaje del diodo 2 y voltaje del diodo 4. Entonces eso sería todo por esta ocasión, en la práctica número 2.